Tú te cuidas, yo me cuido, nos cuidamos para estar mejor. Tus vacunas están completas, eso te dijo mamá. Qué felices estamos todos porque estamos protegidos. Falta poco que esté listo la vacuna del coronavirus. Hasta eso siempre estamos protegiéndonos. Bienvenidos y bienvenidos a nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy. Iniciamos el primer día de la semana 25, donde desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Seguimos con nuestra experiencia de aprendizaje, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y nuestra actividad del día de hoy es ¿por qué nos vacunamos? Parte 1. Desarrollo de la actividad. La semana anterior analizaste cómo prevenir las enfermedades y así cuidarnos en familia y comunidad. Y leíste una noticia. Además aprendiste qué son las vacunas. También identificaste y operaste con fracciones y medidas en situaciones de salud. Por último, creaste una canción referida a los hábitos de salud y dialogaste sobre la importancia de las vacunas. En esta oportunidad conocerás algunas situaciones que se presentan en estos tiempos sobre la importancia de las vacunas en la prevención de las enfermedades. Nuestra meta o propósito del día de hoy, explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de nuestra salud. Ahora vamos a empezar. Averigua en tu casa si alguno de tus familiares se vacunó contra la viruela. De ser así, pídele que te muestre la cicatriz que le dejó esa vacuna. Pregúntale cómo lo vacunaron y si conoce algún caso de personas que no se vacunaron y que se enfermaron de la viruela. Después de dialogar, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso la pregunta de investigación de hoy. ¿Por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto. Anota al lado de cada respuesta una idea que la sustente. Ahí tenemos el cuadro que ustedes van a escribir dos respuestas y al lado de ellas las ideas que la sustenten. Ordena tus ideas antes de escribir. Tus ideas son muy importantes. Recuerda, las primeras respuestas a la pregunta de investigación son tus hipótesis. Necesitas investigar más para dar una respuesta basada en investigación científica, con argumentos basados en evidencias. En tu portafolio tienes registrado lo que has venido trabajando hasta hoy. Por tanto, sabes que para dar una respuesta basada en la ciencia, necesitas información de investigaciones científicas que se puede obtener de diferentes fuentes. Ahora vas a elaborar un plan sencillo para hacer una investigación. Escríbelo teniendo en cuenta los siguientes elementos. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Ustedes saben que primero van a buscar información confiable sobre el tema, por ejemplo, en libros, página web, revista científica, enciclopedia, lo que tengas en casa lo vas a anotar en este espacio. ¿Qué haré luego? Vas a revisar si la información que tienes son confiables y la vas a analizar. ¿Qué haré después? Vas a utilizar el material que tienes. También vas a anotar la lista de materiales o recursos que vas a necesitar. Por ejemplo, nosotros te proporcionamos la ficha ¿por qué debemos vacunarnos?
como fuente de información científica para responder a la pregunta. Lista de materiales o recursos que vas a necesitar. Material 1. ¿Por qué debemos vacunarnos? Este material lo encontramos en la sección Recursos de esta plataforma. También ustedes pueden buscar más información. Por ejemplo, conoce sobre el coronavirus COVID-19, juntos lo hacemos. También, como tercer material, por ejemplo, puede ser, ¿no? Historia de la viruela y vacunas. Estoy segura que ustedes tienen mucha más información. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en la ficha ¿Por qué debemos vacunarnos?, disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Al leer, centra tu atención en puntos como: ¿cómo era la enfermedad de la viruela? ¿Cómo fue posible erradicarla del mundo? ¿De qué otras enfermedades se puede contagiar un niño o niña? ¿Cuándo está en riesgo de contagiarse? ¿En qué material se mantiene más tiempo el virus que produce la enfermedad COVID-19? ¿Por qué será más peligroso hacer contacto con los plásticos? ¿Hay esperanza de tener pronto la vacuna contra la enfermedad COVID-19? ¿Por qué? Escribe respuestas breves a estas preguntas mientras lees la información que te hemos proporcionado. Ahora vamos a leer y lo vamos a hacer juntos. Empezamos. ¿Por qué debemos vacunarnos? Hace muchos años hubo una pandemia a causa de una enfermedad llamada viruela. Esta enfermedad infectó a una gran parte del mundo y millones de personas murieron. Felizmente, gracias a la vacuna, la enfermedad fue erradicada por completo de la faz de la Tierra desde 1980. Por tal motivo, su inventor, el doctor Edward Jenner, es considerado como el científico que más vidas salvó en la historia de la humanidad. La viruela era terrible. Se contagiaba fácilmente a través de las gotitas de saliva que se expulsaba al hablar, o la ropa y las sábanas. Los que se salvaban quedaban con horribles cicatrices en la cara y el cuerpo que los marcaban para siempre. En la fotografía se ven dos niños, uno cubierto con las erupciones de la viruela en todo su cuerpo y el otro no. ¿Por qué la diferencia? El niño de la izquierda no estuvo vacunado y se enfermó. El de la derecha, gracias a la vacuna, no se enfermó. Una pena, ¿no es cierto? Es que la sociedad médica de la época de Jenner dijo una gran mentira. Los niños vacunados poco a poco se convertirán en vacas. Y ocurrió que la mentira influenció tanto en la gente que prefirieron no vacunarse y arrastrar las marcas de la enfermedad o morir irremediablemente. En 1966, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decidió erradicar la viruela, lo que se consiguió en 1980 gracias a la vacunación masiva de la gente. Desde entonces se ha dejado de vacunar contra esta enfermedad, salvo contadas excepciones. Las marcas de la vacuna. Dentro de los 5 días se forma una roncha pequeña en el área donde se aplicó la vacuna. Dentro de los 10 días, la roncha se llena de líquido y pus y alcanza su tamaño más grande. Dentro de los 21 días,
La roncha se seca y forma una costra. La costra se cae después de unas 3 a 4 semanas y deja una cicatriz. En esta primera parte de la lectura nos habla de la pandemia a causa de la viruela que hubo hace muchos años que infectó a gran parte del mundo, donde murieron millones de personas. Pero gracias a la vacuna, esta enfermedad se erradicó. Por eso, Edward Jenner es considerado el científico que salvó más vida en la historia de la humanidad. La viruela fue una enfermedad terrible que se contagiaba a través de las gotitas de saliva o la ropa o las sábanas, y las personas que se salvaban quedaban marcadas con terribles cicatrices en la cara y cuerpo. Qué terrible, ¿verdad? Acá en la fotografía observamos a 2 niños, ¿no? Uno que está con la enfermedad de la viruela y el otro niño no está. Esto se debe a que el niño del lado izquierdo no se vacunó y por eso le dio la enfermedad de la viruela. Y el otro niño del lado derecho sí se vacunó y por eso no le dio la enfermedad de la viruela. ¿Se dan cuenta qué importante es vacunarse, verdad? Vamos a continuar. Otra de las enfermedades que afecta frecuentemente a los niños es la poliomielitis. Los niños con esta enfermedad generalmente quedan con malformaciones en sus extremidades y casi siempre con una secuencia de invalidez y la pérdida de habilidades motoras como caminar, correr, etc. Felizmente, también esta enfermedad ha sido erradicada, al igual que la difteria, la meningitis y la rubiola congénita gracias a las vacunas. Todavía se aplica la vacuna contra esta enfermedad a los niños y niñas de 2 meses y el reforzamiento a los 4 y 6 meses. Anualmente, el Ministerio de Salud, MINSA, emite un calendario de vacunación para los menores. La gran mayoría de padres cumple con llevar a sus niños a sus controles y vacunas. Sin embargo, no es raro encontrarse con niños y niñas que enfermen de sarampión, rubiola, papera, tos convulsiva y en las zonas frías del país se enferman de neumonía. En todos estos casos, la enfermedad se ha producido debido a que no han recibido sus vacunas oportunamente. En esta parte nos dice que los niños o niñas se pueden enfermar de poliomielitis, difteria, meningitis, rubiola congénita, sarampión, papera, tos convulsiva, neumonía, cuando no se vacuna. Por eso, la vacuna es muy necesaria, porque las vacunas nos protegen contra muchas enfermedades y son importantes tanto para los adultos como para los niños. Recuerden que las vacunas son nuestros escudos protectores. El COVID-19 y las vías de contagio. Desde marzo del presente año estamos expuestos a enfermar del COVID-19, una enfermedad que se ha convertido en una pandemia, ya que afecta a un vasto número de personas de todo el mundo que se han contagiado por no cumplir con un conjunto de medidas fáciles de acatar. Se sabe que a ciertas edades y condiciones de salud, esta enfermedad es mortal. La enfermedad se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas
pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie, como pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros, y ser tocadas por las manos. El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz, la boca con las manos sin lavar o respiramos el aire que rodea a un enfermo a menos de 1 metro de distancia. En esta parte nos habla que desde marzo del presente año estamos expuestos a enfermarnos del COVID-19. Esta enfermedad se convirtió en una pandemia que afectó a todo el mundo. Esta enfermedad se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva. El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la boca, la nariz con las manos sucias. Según el tipo de superficie, el virus puede permanecer durante un tiempo. Observa la escala para algunos materiales. Cuanto más intenso el calor, mayor es el peligro de enfermarse al tocar el material, debido al tiempo que el virus puede permanecer en el material. Los datos que te proporcionamos ocurren cuando la temperatura del ambiente es de 20 grados centígrados aproximadamente. Y ojo, que el tiempo de permanencia del virus aumenta cuando la temperatura es menor a 20 grados centígrados. Observemos el gráfico. En el aluminio, nosotros observamos que el virus permanece de 2 a 8 horas. Y en el papel, de 3 a 24 horas permanece el virus dentro del papel. ¿Se dan cuenta? En los guantes quirúrgicos, 8 horas. Y en el acero, 48 horas. ¿Se dan cuenta que el virus permanece 8 horas 48 horas en el acero? ¿Se dan cuenta? En la madera, 4 días. En el vidrio, en el metal y en la cerámica, 5 días permanece el virus. Y en el plástico, de 2 a 6 días. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener bastante cuidado y lavarse las manos con bastante agua y jabón. Los niños y jóvenes también se contagian del COVID-19. Hemos escuchado en las noticias que el grupo de riesgo para contraer la enfermedad y fallecer está relacionado con la edad y el estado de salud de las personas. Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado situaciones alarmantes. Solo en el mes de julio se contagiaron con el virus cerca de 3,000 niños y niñas de entre 0 y 10 años de edad. En las últimas pruebas hechas a nivel nacional, se encontró que de cada 100 personas, 30 estaban contagiadas, mientras que de cada 100 niños, 37 estaban contagiados. Este aumento notorio de niños enfermos es debido a que se han dejado de lado las recomendaciones sobre distanciamiento social, uso de mascarilla, tiempo y distancia de permanencia fuera de la casa, lavado de manos, etc. Se estima que las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles recién en el primer semestre del 2021. Hay 170 vacunas que se están probando a nivel mundial, algunas de las cuales se espera que lleguen al Perú. Las vacunas en esta fase experimental se aplican para determinar si inmunizan a las personas que las reciben,
si no tienen algún efecto negativo en la salud de las personas y para determinar cuál es la mejor vía para administrarlo. Puede ser inyección muscular, debajo de la piel, dentro de la piel u oral, etc. Esta prueba corresponde a la tercera fase de pruebas que se hacen con seres humanos. Las pruebas demorarán un buen tiempo todavía. Por esta razón, no podemos bajar la guardia. Mientras se experimenta con la vacuna, debemos mantenernos a salvo, aplicando minuciosamente las medidas de prevención recomendadas por la OMS y las emitidas por el MINSA de nuestro país. Estar sanos depende únicamente de nosotros. Ahora que leíste la información, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo era la enfermedad de la viruela? Claro, fue terrible, se contagiaba fácilmente a través de las gotitas de saliva o la ropa y sábanas. Los que se salvaban quedaban con horribles cicatrices en la cara y el cuerpo. ¿Cómo fue posible erradicarla del mundo? A ver, ¿quién me lo responde? Muy bien, con la vacuna. ¿De qué otras enfermedades se puede contagiar un niño o niña? Muy bien, con la poliomielitis, difteria, meningitis, rubiola congénita, sarampión, papera, tos convulsiva. ¿Y cuándo está en riesgo de contagiarse? Cuando no se vacunan, están en riesgo de contagiarse. ¿En qué material se mantiene más tiempo el virus que produce la enfermedad COVID-19? A ver, ¿quién me lo responde? Está fácil. Muy bien, en el plástico, ¿verdad? ¿Y por qué será más peligroso hacer contacto con los plásticos? Claro, porque el virus permanece en el plástico de 2 a 6 días, imagínense, tantos días, ¿verdad? Por eso hay que tener bastante cuidado. ¿Hay esperanza de tener pronto la vacuna contra la enfermedad COVID-19? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Claro, porque están en fase experimental y se estima que en el primer semestre del 2021 ya esté lista la vacuna. Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información proporcionada, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? No olvides escribir 1 o 2 argumentos con los que sustenten tus respuestas. En este cuadro vas a escribir tus respuestas con conocimiento científico, porque ya has investigado y también has leído la información que te dimos y luego vas a escribir tus argumentos. Compara tus respuestas iniciales con las que diste después de leer la ficha. ¿Estas últimas son más completas? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega de las leyendas, creencias, comentarios, etcétera, y la información científica? Escribe un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y tus respuestas después de la lectura. Te sugerimos elaborar un cuadro como el siguiente. Mis respuestas iniciales. En este espacio vas a escribir tus respuestas iniciales que diste, o sea, tus hipótesis. Mis respuestas finales. Acá vas a escribir tus respuestas después de haber leído la información confiable. Diferencias entre unas y otras. Vas a ver la diferencia entre tus dos respuestas, la inicial y la respuesta final. Sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Evalúa la confiabilidad de la información.
Registra información del autor o los autores que has leído. Luego responde brevemente a las preguntas. Puedes utilizar el siguiente esquema para el registro de datos del autor. Criterios de confiabilidad de la información. Vas a marcar de acuerdo al autor que has leído. Por ejemplo, yo leí un material de la Universidad Peruana de Ciencias. En tal caso, yo voy a marcar en una entidad, voy a marcar el cuadrito que está al lado, ¿verdad? Es una entidad. Tipo de entidad. Voy a marcar universidad. En el cuadrito marco con una X universidad, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el autor? Biblioteca UPC. Eso es lo que voy a escribir. ¿Pertenece a alguna entidad? ¿Cuál? Voy a escribir Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. La entidad es reconocida, ¿por qué? Porque comparte información oficial e información científica sobre el coronavirus en general. Y tú vas a escribir el autor o autores de tu material que tienes. Sé que lo vas a hacer muy bien. Felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste lo importante que son las vacunas y la necesidad que tenemos de vacunarnos para evitar enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida. Este aprendizaje, sumado al que lograste los días anteriores, te ayudará a comprender que las vacunas son necesarias para proteger nuestra salud, la de nuestros familiares y de la comunidad. Ahora con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Revisa tus anotaciones, reflexiones, respuestas a las preguntas sobre la lectura, etc. Cuenta a tus familiares que hiciste un plan de investigación. Menciónales también que tus nuevas respuestas tienen bases científicas que te ha proporcionado la lectura. Hazles conocer lo que se sabe de las vacunas para el COVID-19 y en qué fase de investigación están la mayoría de ellas. Preséntales un cuadro de comparación entre la viruela y el COVID-19 como el que te mostramos a continuación. Escribe en los espacios largos o marca con un visto bueno los cuadros pequeños donde corresponden. Tabla de semejanza entre la viruela y el COVID-19. Criterios de comparación. Tipo de germen que la causa. La viruela le causa la variola virus. En el COVID-19, el coronavirus SARS-CoV-2. El contagio en la viruela es con las cutículas respiratorias y también en el COVID-19, ¿no? Que quiere decir que son las gotitas de saliva que se expulsa al estornudar. Extensión de la propagación. Claro, es una pandemia. La viruela fue una pandemia. Y el COVID-19 también es una pandemia. Riesgo de mortalidad es mucho, ¿verdad? Y también en el COVID-19 también mucho. ¿Hay vacunas para la viruela? Sí, ¿verdad? Y para el COVID-19, claro, está en proceso de investigación todavía. ¿A quiénes afecta? La viruela afecta a todos, especialmente a los niños. Y el COVID-19 afecta a todos, ¿verdad? Ahora, hazle saber quiénes son los autores de los documentos que te han servido de base para la lectura que te hemos alcanzado. Un tema urgente para tratar con tu familia. Coméntales del peligro del contagio del COVID-19 en las niñas y los niños y razona con ellos sobre qué medidas es necesario reforzar para evitar que te enfermes del COVID-19. Juntos, pónganse de acuerdo sobre lo que harán en lo sucesivo.
Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre las salidas de las niñas y los niños a la calle. Tiempo, distancia de recorrido, mascarilla, distancia social, desinfección de manos y de la ropa al retornar, etc. Reflexiona, recuerda la meta, explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de nuestra salud. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Explicar en un resumen la importancia de las vacunas en el cuidado de nuestra salud. Explícalo con un ejemplo. Ustedes saben que las vacunas nos protegen contra mucha enfermedad y son importantes tanto para los adultos como para los niños, ¿verdad? Y las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando los microorganismos la invaden, ¿no? Entonces, teniendo ese conocimiento, ustedes van a preparar su resumen. La siguiente pregunta, ¿qué logros tuviste y qué te falta mejorar? Ahí vas a escribir los logros que tuviste y lo que falta mejorar. Estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde las siguientes preguntas. Escribe sí o no en cada caso. Si deseas, puedes hacer dibujos. ¿Investigaste para alcanzar la meta? ¿Qué hiciste para investigar? ¿Trazaste tu plan de investigación? ¿En tu plan incluiste los pasos a seguir? ¿Cuáles? Ya sabes que vas a escribir sí o no en cada caso. A ver, ¿lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Por qué es necesario aplicarnos todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud? Escribe un resumen sobre qué lograste averiguar al respecto. Autoevalúate. Compara tu resumen con la lectura que te hemos proporcionado. Después de comparar, revisa las respuestas que diste a las preguntas sobre la lectura y ponle un visto bueno a lo que esté bien y reescribe cuando no lo esté. Corrige lo que tengas que corregir. ¿Qué ideas importantes esperamos que hayas aprendido? Las vacunas son la mejor forma de prevenir enfermedades cuando se aplican a los bebés, las niñas y los niños. Estos se hacen inmunes a muchas enfermedades. Vacunarnos nos salva la vida. Las vacunas generan anticuerpos, o sea, defensas en el organismo que neutralizan o destruyen a los gérmenes que causan la enfermedad. ¡Qué divertida estuvo la clase de hoy! Esperamos que hayan aprendido. Ahora nos despedimos con esta canción. Hasta mañana nos despedimos confiando siempre que hayan aprendido y también confiando que muy pronto salga la vacuna contra el coronavirus.